Gos Blau presenta La verdadera historia de Barbazul. Gilles de Rais. ¿Fue Barbazul un sádico asesino? A finales del siglo XVII, el escritor francés Charles Perrault publicó con su obra Cuentos de Mama Oca un compendio de relatos y narraciones populares inspirados en leyendas o en personajes reales. Uno de los más conocidos es Barbazul, protagonizado por un terrorífico asesino de mujeres a las que encerraba y mataba en su castillo. El personaje real que lo inspiró no es otro que Gilles de Rais, con la diferencia de que las víctimas de este eran niños y no mujeres. Mariscal de Francia y guerrero junto a Juana de Arco, Gilles de Rais escondía una vida secreta, la de asesino en serie de muchachos a los que encerraba y torturaba en su castillo. Primer hijo de uno de los grandes linajes de Francia, Guy II de Laval y de Marie de Craon, nació en el gélido otoño de 1404, en la Torre Negra del castillo de Champtocé, en Anjou, Francia. En sus primeros años, él y su único hermano René apenas tuvieron contacto con sus padres. A decir verdad, debemos atribuir su crianza y educación a tutores e institutrices. El pequeño Gilles se instruyó como otros infantes de su condición social en las lides de la escritura y la lectura, manejando muy pronto lenguas como latín y griego. La prematura muerte de sus padres dejó la tutela de los niños en manos de su abuelo materno Jean de Craon. Gilles de Rais a los 11 años había heredado una de las mayores fortunas del país. Su enorme agresividad y psicopatía lo llevaron a alistarse en el ejército para desahogarse con los enemigos a los que se enfrentaba. 2 años más tarde, el aspecto físico que presentaba Gilles de Rais no podía ser mejor para un joven aristócrata de alta cuna. Superaba con creces el 1,80 m de altura, por lo que se repartía su cuerpo perfectamente musculado y sano. Por su continuo entrenamiento militar era muy ancho de hombros, ágil de movimientos y poseía una elegancia natural. A todo esto se añadía un aspecto agraciado, debido a su morfología facial, donde predominaban 2 inmensos y claros ojos azules escoltados por altos pómulos. El conjunto se completaba con un negro y ondulado cabello que acentuaba aún más su lustrosa tez aceitunada y sus rojizos labios carnosos. Como vemos, el muchacho, dada su apariencia y fortuna incalculable, no tendría ningún problema a la hora de solicitar la mano de cualquier damisela perteneciente a las grandes casas francesas. Sin embargo, un hecho interfirió gravemente en esta lógica búsqueda: su evidente homosexualidad. Con 17 años, Gilles raptó a su prima Catherine de Tourson, de 15 años, y se casó con ella ese mismo día, el 24 de abril de 1422. La familia Tourson poseía varios castillos que, unidos a los suyos, harían de la unión la familia más rica y potente de Francia. Pero Gilles se equivocaba, y la familia de su mujer no aceptó la unión matrimonial, por lo que en venganza Gilles raptó a su suegra y la encerró a pan y agua hasta que cedieron los castillos que él pedía. Gilles y su primera esposa tardaron 7 años en tener descendencia, Marie, nacida en 1429. Gilles nunca mostró interés alguno por ninguna de ellas. En 1424 le reconocieron la anhelada mayoría de edad. Estaba a punto de cumplir 20 años, y lo primero que solicitó fue el dominio absoluto sobre el inmenso patrimonio que le pertenecía por derecho. Más tarde entró al servicio militar de Carlos VII, delfín de Francia, para combatir contra los ingleses y sus aliados de Borgoña en la Guerra de los 100 años. De Rais luchaba con el valor propio de aquellos héroes
que protagonizaron leyendas y romanceros populares. Sus compañeros aseguraban que un espíritu demoníaco le poseía cada vez que la sangre afloraba como consecuencia del combate. Quizá no les faltaba razón, pues la verdad es que el joven disfrutaba con la guerra, era como un juego para él. En 1429 surgió la figura de Juana de Arco, una modesta campesina que aseguraba ser guiada por voces sobrenaturales hacia la defensa y coronación del delfín Galo en la catedral de Reims. Gilles conoció a Juana de Arco, con la que quedó fascinado y maravillado por su historia y belleza física. El delfín Carlos concedió un pequeño ejército a Gilles y a Juana para liberar Orleans del asedio inglés. En solo 8 días las fuerzas francesas lograron levantar un sitio que duraba ya varios meses. Entraron triunfales en la ciudad y todo el mundo los veía como los salvadores de Francia. Su audacia y violencia en combate eran comparables a los de los berserker vikingos. Gilles se convirtió en escolta y protector de Juana de Arco, salvándola en varias ocasiones en los fragores de las batallas. Gilles recibió los honores de mariscal de Francia cuando ni siquiera había cumplido 25 años. Esta distinción le convirtió en el hombre más poderoso del momento. El 31 de mayo de 1431, Juana de Arco fue capturada y condenada a muerte en la hoguera, ante la impasibilidad del monarca francés. El joven mariscal trató de salvarla con una obstinación casi obsesiva, pero de nada le sirvió. Tras el duro shock de haber perdido a la mujer que idolatraba, no le quedaba nada por lo que luchar en esta tierra, ni compromisos que asumir al servicio de nadie tras la pérdida de su condición de mariscal. Gilles se separó de su esposa y se encerró en su castillo de Tiffauges, ubicado en la Vendée, negándose a tener contactos sexuales con ninguna mujer. Aún le restaban 9 años de vida en los que enarboló la bandera negra del mal en toda suerte de crímenes y depravaciones horrendas. Gastaba dinero en ostentación para recuperar el prestigio perdido. Realizaba grandes banquetes. Gastó la mayoría de su fortuna en obras teatrales que recordaban sus campañas con Juana, como una megalómana recreación teatral del sitio de Orleans, en mayo de 1435, y en fiestas para sus extraños amigos y consejeros, así como toda suerte de orgías y desenfrenos. Preocupado por tales pérdidas, el barón d'Auray se fue aficionando a la alquimia. Se rodeó de una corte grotesca de brujas, nigromantes y alquimistas, entre los que se encontraba Guillaume de Sully, entre otros. Hizo que se instalase un laboratorio en un ala del castillo, donde trabajaba sin apenas dormir, ayudado por alquimistas y magos importados de toda Europa, a la búsqueda de la piedra filosofal, capaz, según la tradición esotérica, de transformar los metales en oro. Finalmente cayó en manos de un embaucador florentino llamado Prelati, quien le aseguró que llenaría sus arcas gracias a la magia negra. Al cabo de cierto tiempo, su sueño de oro no acababa de madurar. Todo lo contrario, los alquimistas y magos le costaban una fortuna que lo iban arruinando más y más, hasta que desengañado despidió a la gran mayoría. Los pocos que quedaron a su mando no tardaron en persuadirlo que solo con la ayuda del diablo podría conseguir el oro que necesitaba. Su primer crimen fue cometido con el propósito de realizar un pacto con éste, para lograr sus favores. Pero tras haberle cortado las muñecas a la víctima, haberle sacado el corazón, los ojos y la sangre, ni se le apareció el diablo, ni logró transformar el metal en oro. Lo único que había logrado sería el haber descubierto su pasión secreta, la tortura, la violación y el asesinato de niños. Era duro ser niño en la Edad Media europea. Muchos de ellos estaban abocados a trabajos forzados y apenas tenían para comer.
En su afán por procurarse víctimas para sus sacrificios, servidores de Gilles de Retz recorrían los pueblos y las aldeas buscando niños y adolescentes, prometiéndoles que los harían pajes en los castillos del señor de Retz. Siempre y en lugares lejanos, incluso en algunas ocasiones el propio Gilles, con amabilidad, acudía personalmente a las casas de los plebeyos para asegurar a los parientes de los niños un prometedor futuro. De las víctimas, los padres no tenían más noticias. Pronto la gente se alarmó y de Retz recurrió a los raptos. A partir del verano de 1438 comenzaron a desaparecer algunos muchachos de la misma ciudad de Nantes, de los pueblos de los alrededores, y la mayor parte ocurrían cerca de la mansión del barón de Retz. También hacía entrar en su castillo a algunos de los niños mendigos que pedían limosna frente al puente levadizo, que eran retenidos contra su voluntad por sus servidores, violados y desmembrados posteriormente. La sangre y otros restos se conservaban para propósitos mágicos. Entre 1432 y 1440 se llegaron a contabilizar hasta 1000 desapariciones de niños de entre 8 y 10 años en Bretaña. El mismo Gilles contó cómo disfrutaba visitando la sala donde los chicos eran a veces colgados de unos ganchos. Al escuchar las súplicas de alguno de ellos y ver sus contorsiones, Gilles fingía horror, le cortaba las cuerdas, le cogía tiernamente en sus brazos y le secaba las lágrimas reconfortándole. Luego, una vez se había ganado la confianza del muchacho, sacaba un cuchillo y le sesgaba la garganta, tras lo cual violaba el cadáver. En una ocasión se acercó a un niño que había elegido previamente y lo llevó al gran lecho que ocupaba el fondo de la sala de torturas. Después de algunas caricias, tomó una daga que colgaba de su cintura y, riendo a carcajadas, cortó la vena del cuello del desdichado. Frente a la sangre que brotaba y al cuerpo que se convulsionaba, el varón se puso como loco. Arrancó las vestimentas al moribundo, tomó su propio miembro y lo frotó en el vientre del niño, que dos de sus cómplices sostenían porque éste estaba sin conocimiento. Cuando por fin salió el esperma, tuvo un nuevo acceso de rabia. Tomó una espada y de un golpe cortó la cabeza de la víctima. Gilles, en pleno éxtasis, se tumbó sobre el cuerpo decapitado, introdujo su sexo entre las piernas rígidas del cadáver, gritando y llorando hasta un nuevo orgasmo. Se derrumbó sobre el cuerpo, cubriéndolo de besos y lamiendo la sangre. Luego ordenó que quemasen el cuerpo y que conservasen la cabeza hasta el día siguiente. A la mañana siguiente no quedaba huella ninguna de su desenfreno de la noche anterior. Sus sirvientes la habían limpiado. Pidió que se le trajera la cabeza y ante ésta se arrodilló bañado en lágrimas y prometió reformarse. Acercó sus labios a la cabeza, la besó largamente y se fue a su cama llevándola consigo, y diciéndole que muy pronto se reuniría con otras cabezas tan bellas como ella. Uno de los mayores placeres de Gilles era tener las cabezas decapitadas clavadas ante su vista. Luego llamaba a un artista de su séquito, el cual ondulaba exquisitamente el cabello del niño, le enrojecía los labios y las mejillas hasta darle un aspecto de belleza impresionante. Cuando tenía bastantes cabezas cortadas, celebraba una especie de concurso de belleza, en el cual sus amigos e invitados votaban sobre cuál era la más bella. Todo esto en el curso de orgías sexuales y etílicas. La cabeza ganadora era dedicada a un uso necrofílico. Durante 8 años de terror, Gilles parecía no vivir en un mundo real, rodeado de gran fastuosidad y como si no se diera cuenta de las brutales acciones que llevaba a cabo. Tras las numerosas desapariciones de niños, poco a poco las sospechas se fueron tomando hacia la persona del varón, pero nadie se atrevía a acusarle, pues aunque más empobrecido seguía siendo un personaje muy poderoso, y sus víctimas en cambio solo eran gente muy humilde. El escándalo alcanzó a todos los estratos sociales,
y la propia Iglesia decidió tomar cartas en el asunto. Llegó el momento de que todo esto acabara, y ese momento fue cuando el obispo de Nantes, Jean de Malestroit, investigó las desapariciones de Bretaña y vio que no eran casuales. Finalmente, junto al poder civil, se ordenó la detención del siniestro ogro. Gilles de Rais fue capturado el 15 de septiembre de 1440, cuando se presentó a las puertas del castillo de Machecoul un grupo armado al mando del capitán Jean Laveu, que iba acompañado por el notario Robin Guillaumet, en nombre del obispo de Nantes. El duque de Bretaña le hizo comparecer ante la justicia acusado de haber asesinado e inmolado entre 140 y 200 niños en prácticas diabólicas. Fue encerrado en una prisión acomodada por su condición de noble. Se le infligieron todo tipo de torturas para obligarle a confesar sus crímenes, que se obstinaba a negar pese a las evidencias, pero fue sólo la amenaza de la excomunión lo que le indujo a hacerlo detalladamente. Yo, Gilles de Rais, confieso que todo de lo que se me acusa es verdad. Es cierto que he cometido las más repugnantes ofensas contra muchos seres inocentes, niños y niñas, y que en el curso de muchos años he raptado o hecho raptar a un gran número de ellos. Aún más vergonzosamente he de confesar que no recuerdo el número exacto, y que los he matado con mi propia mano o hecho que otros mataran, y que he cometido con ellos muchos crímenes y pecados. Confieso que maté a esos niños y niñas de distintas maneras, y haciendo uso de diferentes métodos de tortura. A algunos les separé la cabeza del cuerpo, utilizando dagas y cuchillos. Con otros usé palos y otros instrumentos de azote, dándoles en la cabeza golpes violentos. A otros los até con cuerdas y sogas y los colgué de puertas y vigas hasta que se ahogaron. Confieso que experimenté placer en herirlos y matarlos así. Gozaba en destruir la inocencia y en profanar la virginidad. Sentía un gran deleite al estrangular a niños de corta edad, incluso cuando esos niños descubrían los primeros placeres y dolores de su carne inocente. Contemplaba a aquellos que poseían hermosa cabeza y proporcionados miembros, para después abrir sus cuerpos y deleitarme a la vista de sus órganos internos, y muy a menudo, cuando los muchachos estaban ya muriendo, me sentaba sobre sus estómagos y me complacía ver su agonía. Me gustaba ver correr la sangre, me proporcionaba un gran placer. Recuerdo que desde mi infancia los más grandes placeres me parecían terribles. Es decir, el apocalipsis era lo único que me interesaba. Creí en el infierno antes de poder creer en el cielo. Uno se cansa y aburre de lo ordinario. Empecé matando porque estaba aburrido y continué haciéndolo porque me gustaba desahogar mis energías. En el campo de batalla el hombre nunca desobedece y la tierra toda empapada de sangre es como un inmenso altar en el cual todo lo que tiene vida se inmola interminablemente, hasta la misma muerte de la muerte en sí. La muerte se convirtió en mi divinidad, mi sagrada y absoluta belleza. He estado viviendo con la muerte desde que me di cuenta de que podía respirar. Mi juego por excelencia es imaginarme muerto y roído por los gusanos. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo que está relacionado con la muerte y el sufrimiento tiene una atracción dulce y misteriosa, una fuerza terrible que empuja hacia abajo. Si lo pudiera escribir o expresar, probablemente no habría pecado nunca. Yo hice lo que otros hombres sueñan. Yo soy vuestra pesadilla. Finalmente, el día 22, ante los jueces eclesiásticos comandados por el obispo de Saint-Brieuc, confesó todos los asesinatos y las vejaciones que practicaba a los niños de entre 7 y 20 años, actuaciones pedófilas, rasgaduras, colgamientos del techo por ganchos, decapitaciones, etc. Dijo que hasta había bebido la sangre de los niños, incluso cuando estos aún estaban vivos, que necesitaba aquel goce sexual, y que escribió un libro de conjuros con la sangre de los supuestamente asesinados. Fueron confesiones tremendas, toda Francia se convulsionó, ya que la gente no se creía
que uno de sus héroes fuera un hombre tan vil. Se llegaron a constatar 200 víctimas, aunque probablemente fueran muchas más. Finalmente, al amanecer del 26 de octubre de 1440, Gilles de Retz, junto a dos de sus más perversos colaboradores, habiendo rechazado la gracia real, perdón de la pena que se le extendía por ser par de Francia, fue conducido al Prado de la Madeleine en Nantes, para ser ahorcado y quemado en la hoguera. En el patíbulo manifestó públicamente su arrepentimiento, instando a todos los presentes a no seguir su ejemplo y pidiendo humildemente perdón a los padres de las víctimas. Murió aferrándose desesperadamente a su fe cristiana. Accediendo a las súplicas de algunos de sus parientes, el cuerpo parcialmente quemado fue retirado de la hoguera y enterrado con solemnidad en una iglesia de los Carmelitas, en Nantes. Sus bienes fueron confiscados en beneficio del duque de Bretaña y de la iglesia. Hoy, tanto Barbazul como el verdadero Gilles de Retz habrían sido considerados psicópatas o asesinos en serie. Si este vídeo te gustó, hazle clic a me gusta y suscríbete a este canal para informarte cuando publico nuevos vídeos. Abajo en la descripción encontrarás enlaces que pueden ser de tu interés.